¿Cómo están? Recuerdo esa época donde mis padres eran los mejores, que yo decía, wow, mis padres son los mejores. Y algunos de ustedes conectarán con lo que yo voy a decir, porque probablemente si lo viviste, tú dijiste también una expresión como esa, oye, son los mejores. Advierto algo para los que no son de mi generación, probablemente voy a mencionar algunas cosas que tú no vas a comprender, pero para todo lo demás existe Google. Así que entonces tú lo vas a poder buscar. ¿Y cuándo decía yo que eran los mejores? Cuando quería comer hamburguesas y yo le decía, oye papá, quiero comer hamburguesas y me llevaban al Palacio de las Hamburguesas. Eso era brutalísimo, era como nuestro McDonald's, como nuestro Burger King. Estábamos allí felices porque nos llevaban. Entonces, mis padres eran los mejores porque me llevaban a comer hamburguesas allí. Mis padres eran los mejores cuando yo le decía, papá, quiero hacer algo diferente. Llévame a un lugar que yo disfruto y me llevaban para Ice Center. Era espectacular, ¿no les parece? Era algo de locos y yo, papá, mamá, ustedes son los mejores. Mis padres eran los mejores porque cuando yo les pedía permiso, entonces ellos me daban el permiso para ir a disfrutar con mis amigos y jugar en el Bowling 20. Era espectacular y yo decía, mis padres son los mejores. Pero había una dicotomía en mi vida porque no siempre fueron los mejores, a veces no decía que eran los mejores, sino que eran los peores porque a veces quería comer hamburguesas y ellos no me llevaban para el Palacio de las Hamburguesas, quería hacer cosas diferentes y ellos no decían que sí a mis peticiones. Recuerdo cuando mis amigos, hey, vámonos de campamento y iba a pedir permiso y me decían, no, no, no puede ir. Mis amigos me decían, pero ¿qué? Te tenemos que ir a sacar permiso nosotros. Y no eran los mejores en ese momento. Hoy vamos a estar hablando de un grande de la fe que pudo vivir algo como esta dicotomía también en su propia vida. Su nombre es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un plantador de iglesias, fue un hombre que escribió casi que la mitad del Nuevo Testamento, un hombre que sobrevivió a naufragio, a palizas, a persecuciones, a encarcelamiento, pero que tuvo una experiencia celestial, la cual en esa experiencia celestial la podemos leer en una carta que escribió al pueblo de Corinto, segunda de Corintios 12, 2 al 4, dice, conozco un seguidor de Cristo que, y aquí sigue diciendo algunas otras palabras, tú la puedes buscar en tu Biblia, dice, fue llevado al tercer cielo. Ir al tercer cielo tiene que ver con una experiencia sobrenatural. Entonces ese hombre fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles. En otras palabras, imagínate vivir esa experiencia, sea a través de un sueño o que realmente Dios lo llevó a experimentarlo, poder encontrarse allí en el paraíso y ver cosas que eran tan increíbles que no la podía pronunciar. Cosas que no podía una voz describir lo que había visto. Ese hombre, después de venir de esa experiencia, me imagino que era indetenible. Me imagino que era, oye Dios, tú eres bueno porque me permitiste a mí, a este servidor, a este seguidor de Cristo, experimentar esto. Pero había una parte del apóstol Pablo que luego entonces comienza a explicar. Y era su debilidad, era algo que no era tan bueno y hace una confesión vulnerable. Veamos entonces lo que dice el verso 7. Para evitar que me volviera presumido, una espina me fue clavada en el cuerpo. Una espina me fue clavada en el cuerpo. Es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Y yo me detengo a pensar porque yo digo, uy, me imagino el apóstol Pablo diciendo esto entre nosotros y alguien diciendo, estás endemoniado, chico. Algo, el mensajero de Satanás te dijo esto. Pero a la larga, ese superhéroe de la fe tenía una debilidad, tenía un dolor, tenía algo que persistentemente lo estaba entonces atormentando. Algo que no aparecía y lo llevó entonces a muchos lugares, pero por sobre todo lo llevó a un estado en el que nosotros hemos estado, que es orar fervientemente por un milagro que no llega. No sé si tú has estado orando por un milagro que no llega y tu fe comienza a desmoronarse, a desvanecerse. No sé si has estado en ese momento donde quieres la respuesta de Dios y esa respuesta no llega. El apóstol Pablo, ese hombre, un grande de la fe, lo experimentó. Y el tema es que cuando nosotros experimentamos en medio de las circunstancias algo como esto, entonces nuestra fe se mueve.
Hoy vamos a estar hablando de esa fe circunstancial, de la fe circunstancial, aquella que fluctúa, aquella que se mueve, aquella que varía según nuestras experiencias. Y todos somos propensos a tener una fe circunstancial. Una que tiene que ver con lo que pasa a nuestro alrededor. Porque cuando las circunstancias son favorables, cuando Dios dice que sí, cuando vamos y experimentamos lo que queremos, nuestra fe parece inquebrantable. Pero el momento cuando Dios dice que no, o cuando pasamos una prueba, entonces nosotros comenzamos a dudar. Comenzamos a decir, es que Dios está distante. Y sabes, Pablo no fue la excepción. Pablo no fue la excepción. Sé bienvenido a la tercera parte de esta serie que hemos llamado Milagros, antes y ahora. Y hemos estado hablando de milagros porque en nuestro viaje de la fe necesitamos encontrar esperanza, porque en los milagros encontramos esperanza para enfrentar momentos de dificultad, pero en medio del proceso puede venir la duda, y quizás la duda te trajo hasta acá. La duda entonces ha hecho que tú hoy le estés dando la última oportunidad a Dios, y yo quiero entonces darte algunos argumentos para que tu fe pueda ser robusta. Queremos que tú puedas descubrir cómo ver las circunstancias desde la perspectiva de Dios. Y para eso necesitamos entender los milagros, su definición, su fundamento y cómo eso entonces puede repercutir en nuestra fe. La duda y la fe circunstancial, entonces, hace parecer que Dios está ausente en nuestras necesidades. Y fíjense cuál es la perspectiva de Dios. Porque cuando miramos según la perspectiva de Dios, Él nos hace mirar hacia atrás. Nos hace mirar hacia afuera de nosotros y nos hace mirar hacia arriba. Pero eso trae consigo una pregunta, y la pregunta es, ¿cómo mantener la fe en medio de las pruebas? Y para eso, ¿qué tal si repasamos qué es un milagro? Porque lo hemos venido hablando durante la serie, y me encantaría a partir de eso, por si no has venido anteriormente, que por lo menos tengas el mismo concepto que nosotros tenemos o que hemos estado hablando en esta serie. Milagro es una suspensión o inversión temporal de las leyes de la naturaleza por intervención divina. Quiere decir que los milagros son manifestaciones del poder divino que trascienden las leyes conocidas de la naturaleza. Cuando hay esa intervención, cuando hay esa suspensión, entonces podemos decir ocurrió un milagro. Cuando esa naturaleza revela la intervención directa, de Dios en nuestro mundo, podemos decir ocurrió un milagro. Y en la primera parte concluimos que hay dos milagros para aquellos que desean ser seguidores de Jesús. Si quieres creer solamente en algunos milagros, puedes creer en estos dos y eso está bien. Y el primero tiene que ver con el milagro del universo. Es el fundamento de nuestra fe en Dios, en ese Dios como creador. Somos criaturas y toda criatura tiene un creador. Ese creador es nuestro Dios y creó el universo, creó los cielos y la tierra. El orden, la complejidad, la belleza del cosmos testifican acerca de la existencia de Dios y nosotros creemos que eso fue un milagro. Lo segundo es el milagro de la resurrección de Jesús. Creemos en ese milagro porque ese milagro le da fundamento a nuestra fe puesta en Jesucristo. El autor y consumador de nuestra fe, el que abre camino para ir al Padre, ese que impulsó la fe cristiana, ese que hizo que la iglesia fuese iglesia, y ese que posteriormente le dio sentido a todas las escrituras para que llegara la Biblia a nosotros. Nuestra fe en Jesús como nuestro Salvador tiene que ver con su victoria, esa victoria que fue obtenida cuando la muerte se paralizó y no pudo detenerlo. Eso que garantiza nuestra esperanza eterna. Y si eres cristiano, tú no tienes problema con ninguno de estos dos milagros. Y probablemente, si estás viniendo hoy por primera vez o tienes poco tiempo, tú dirás, todavía no sé si eso es así. Puedes ir a ver nuestras dos partes anteriores para que entiendas un poco nuestro fundamento. Ahora, la semana pasada también comprendíamos algo. ¿Y qué comprendíamos? Que de la soberanía de Dios brotan los milagros para llevar a cabo sus propósitos eternos. Entonces, la soberanía de Dios es la que hace que broten eso según su propósito. Los milagros van según el propósito de Dios. Cada intervención milagrosa de Dios tiene un propósito específico dentro de un plan mucho más grande que el nuestro.
Y aunque no siempre podemos comprender las cosas desde nuestra perspectiva limitada, desde nuestra perspectiva humana, Dios quiere que la comprendamos desde su perspectiva. Cada vez que nosotros estamos orando y oramos fervientemente por un milagro, que creemos que va a promover los propósitos de Dios, sentimos algo. Pero muchas veces no ocurre lo que esperábamos. Muchas veces no recibimos la respuesta y nuestra fe comienza a tambalear, nuestra fe comienza a quebrarse, comienza a emerger la duda. Y te hago otra pregunta. ¿Alguna vez has experimentado la dolorosa sensación de que Dios no respondió tus oraciones como esperabas? ¿Lo has experimentado? Y esta es una sensación, es una experiencia compartida por muchos creyentes que empieza a confrontar la realidad de los caminos de Dios, porque no siempre coinciden con nuestras expectativas. Por eso es que todos nosotros somos propensos a la duda, y la duda tiene que ver con una fe circunstancial. Como te decía anteriormente, es aquella que fluctúa según nuestras experiencias. Cuando es sí, somos inquebrantables, pero cuando hay pruebas, nosotros comenzamos a dudar. Cuando hay un no, comenzamos a dudar. La fe circunstancial, de una u otra manera, tiene que ver con el dolor. Y ese dolor contrae nuestra perspectiva. Empieza a cambiar nuestro foco. Cuando tú estás en medio del dolor, tu foco cambia. Piensa en un dolor de cabezas. No importa cuán clara tengas la vida, el dolor de cabeza cambia tu perspectiva. Ahora imagínate un dolor más grande. Ahora imagínate esa oración no respondida y el sufrimiento, la prueba que está atravesando una persona. Esa espina de la que habla entonces el apóstol Pablo tiene una manera de esconder nuestro mundo y empezamos solamente a ver nuestro sufrimiento, empezamos a ver la vida según nosotros. El dolor empieza a reducir nuestra visión del mundo a una pequeña circunstancia en mí o a mi alrededor. Empezamos a perder la capacidad de contemplar y de ver el panorama más grande, la gran pintura. Esa gran pintura que tiene que ver con el plan de Dios. Y eso nos lleva a convertirnos en prisioneros de lo visible. Empezamos a ver y eso entonces empieza a movernos a nosotros según las circunstancias. Y nos hacemos una pregunta universal. Y la pregunta universal que también se hizo el apóstol Pablo, ¿por qué Dios? Nuestro héroe de la fe también experimentó el no de Dios. Oye, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me están pasando estas cosas? ¿Y por qué sé que el apóstol Pablo lo pregunta? Porque podemos revisar lo que dice 2 Corintios 12:8. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, hablando de esa espina, hablando de eso que parecía un ataque del enemigo, eso que lo mantenía atormentado. Él dice, 3 veces le rogué al Señor que me la quitara. Y eso de rogar no tiene que ver con una oración casual, tiene que ver con una súplica desesperada. Y tú entiendes porque tú has estado suplicando desesperadamente para que algo pase en tu vida. Una súplica desesperada de un hombre que había visto el paraíso, que había sido llevado al tercer cielo. Ahora, nosotros que tenemos una visión más limitada, que no hemos experimentado el tercer cielo, ni siquiera en un sueño, ni siquiera en una película, imagínate cuánto pudiera afectar a nosotros. El mismo Pablo, que conocía el poder ilimitado de Dios, se encontró rogando por alivio. Quiere decir que tú y yo, cuando rogamos por alivio, tenemos una esperanza y queremos entonces que Dios responda. Pero empezamos a vivir una tensión. Y vivimos una tensión cuando la respuesta es no. Cuando Dios dice no, 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 no lo voy a hacer, y empezamos a vivir una tensión. ¿Por qué? Porque nosotros estamos orando con fe, porque debería ocurrir. Esperamos una sanidad o una respuesta de Dios. Y lo que recibimos de Dios es silencio. Y nuestra vida se queda y empezamos a preguntar, oye Dios, ¿dónde estás? Y empieza a venir una duda dentro de nosotros. Y ahora veamos algo acerca de la duda. La duda, aunque parezca extraño, suele ser tanto egoísta como egocéntrica. Cuando tú entras en duda, tu vida entra en egoísmo y egocentrismo,
Porque muchas de nuestras dudas surgen cuando las circunstancias nos afectan a nosotros personalmente, no cuando vemos sufrir a otros. Y podemos cuestionar incluso a Dios 3 veces más cuando el sufrimiento es personal. Podemos cuestionar, oye, ¿dónde está Dios en medio de las guerras? ¿Dónde está Dios, pobrecito, lo que está pasando? Pero cuestionamos 3 veces más a Dios cuando tiene que ver con nosotros. Por eso la pregunta no es si enfrentaremos esa tensión, sino cómo responderemos cuando ocurra. Porque si hay algo seguro es que vas a vivir esa tensión. Esa tensión cuando la respuesta no viene. Esa tensión cuando te comienza a afectar a ti, cuando tiene que ver contigo y lo que quieres. Y la solución no está en nosotros, no está en ti, no está en tus fuerzas. La solución está en ganar perspectiva, en ampliar nuestra visión para enfrentar la duda. Por eso, hoy quiero recordarte o darte un mensaje de parte de Dios. Dios nos invita a adoptar su perspectiva eterna en lugar de quedarnos atrapados en nuestra limitada visión temporal. Tú y yo estamos pensando solamente en el aquí, en el ahora, en lo que estamos viviendo y no tenemos una perspectiva amplia. Dios quiere que nosotros adoptemos su perspectiva, una perspectiva eterna que tiene que ver con la vida después de esta vida, que tiene que ver con una continuidad de nuestra vida fuera de lo terrenal. Y ese héroe con espina, ese Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe una promesa en medio de la prueba. Deja algo para nosotros y voy a cambiar de carta y me voy a ir a la carta a los Romanos. Romanos 8:28 dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Entonces dice que Dios dispone todas las cosas que te pasen, Dios las dispone. Pero hay una condición, que Él va a hacer que eso sea para tu bien si tú lo amas. Entonces, si tú derrites tu corazón, si tú rindes tu vida, si tú entonces estás postrado ante Dios, Él va a hacer que todas las circunstancias ayuden para tu bien, de acuerdo con su propósito, no con los tuyos. Por eso, tener la perspectiva de Dios es muy importante. Y esta verdad que es fundamental, nos recuerda que incluso el dolor, que incluso eso que nosotros vivimos, tiene un propósito, porque Dios está obrando con un propósito. Hay una trascendencia más allá de nuestra vida inmediata, más allá de nuestras circunstancias inmediatas. Y eso nos lleva a una pregunta. ¿Cuál es la perspectiva de Jesús sobre los milagros? Y antes de responder lo de Jesús, quiero citar a un autor, un pastor llamado Tim Keller, que por cierto murió recientemente. La razón de Dios dice, nosotros los modernos pensamos en los milagros como la suspensión del orden natural, pero Jesús los entendía como la restauración del orden natural. Entonces nosotros creemos que es una intervención, pero Jesús decía, no, lo que pasa es que estoy es volviendo las cosas al orden natural. Y esto en lo personal a mí me invita a replantearme mi comprensión de los milagros. Nos invita a nosotros a replantearnos nuestra comprensión acerca de los milagros. No son eventos extraordinarios que rompen el orden, sino es como nosotros podemos vislumbrar el orden que siempre Dios ha deseado para su creación. Sus milagros no solamente son pruebas de que Él tiene poder, sino también son maravillosos presagios de lo que va a ser su poder. Por eso tienes que poner tu mirada en la eternidad, porque cada milagro de Jesús es un anticipo del reino venidero. Es un anticipo de la restauración completa y perfecta en Jesús. Los milagros de Jesús no solamente son un desafío a nuestras mentes. Los milagros de Jesús son una promesa a nuestros corazones de que el mundo que todos queremos está por llegar.
Por eso entonces necesitamos tres formas de ganar perspectiva. Tres formas de ganar perspectiva. Número uno, mira hacia atrás. Recuerda lo que has visto, lo que has sabido de Dios en el pasado. ¿Qué has visto de Dios en el pasado? Esa es una gran pregunta. Lo otro es mirar hacia afuera, fuera de ti. Seguramente hay algo más. Y lo tercero tiene que ver con mirar hacia arriba, con mirar hacia arriba. Y de eso entonces vamos a estar hablando de aquí en adelante. Entonces, número uno, tres formas de ganar perspectiva. Mira hacia atrás. Recuerda lo que has visto. En tu caminar tú has visto muchísimas cosas. Tienes que recordarlas porque en muchas de esas cosas está la intervención de Dios, porque Dios ha estado allí en tus momentos difíciles. Cuando yo miro mi pasado, yo digo, wow, no me daba cuenta, pero ahora me doy cuenta de que Dios estuvo allí. Y lo mismo dice el salmista cuando leemos el Salmo 103:2, dice, alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Quiere decir que entonces podemos mantener nuestra ancla en Dios, nuestra ancla en nuestro Creador. Pablo tenía un ancla basada en su visión del cielo porque él pudo contemplar el paraíso, porque pudo contemplar el tercer cielo. Un ancla basado en su conversión, esa conversión dramática camino a Damasco donde Jesús se le aparece. Pero también un ancla que tenía que ver con su ministerio fructífero, porque él había podido experimentar victorias en su ministerio. Cada vez que iba y podía salir victorioso, él podía aferrarse a esas victorias. Así que tú y yo podemos hacer lo mismo que hizo el apóstol Pablo, tener un ancla, tener una memoria espiritual. Por eso lo primero que tenemos que hacer para vivir y mirar hacia atrás es recordar el milagro de tu salvación. ¿Puedes recordar ese momento cuando pasaste de muerte a vida? Ese momento donde dijiste, ya no vivo más por mí, sino que vivo para Cristo, muero para el mundo, vivo para Cristo. Y si no lo has hecho, quiero decirte algo. Si ya creíste en tu corazón, si ya decidiste en tu corazón seguir a Cristo y no te has bautizado, ¿qué te detiene? Simplemente es una expresión externa de algo que ocurrió en tu corazón. Si yo fuese tú y tuviese la convicción de seguir a Cristo y no me había bautizado, saldría de aquí, voy y me bautizo para crear una memoria espiritual, para tener un símbolo en mi mente que me recuerde mi salvación. Porque eso que ocurrió en mi corazón va a servir en los momentos de dolor, de dificultad. Y yo te entiendo, a lo mejor tienes miedo porque tú dices, no, es que no estoy preparado para la vida cristiana. Te voy a confesar algo. Yo todavía tampoco me siento preparado. Porque hay mucha imperfección en mi vida. Porque todavía hay cosas que Dios está tratando conmigo. Así que yo te entiendo por qué no quieres dar el paso. Porque yo también he sentido miedo de caminar. Y decirle a las demás personas, soy un seguidor de Cristo. Ay, José, tú estás exagerando. Tengo dudas muchas veces. Así que yo te entiendo. Pero cuando tú das el paso de la salvación, vas a poder recordar el milagro que existe, porque tú y solamente tú sabes quién eras y quién eres ahora, después que Cristo se presentó a tu vida. Lo segundo, recuerda las bendiciones recibidas. Dios ha estado obrando en tu vida. Cuando tú recuerdas las obras de Dios, entonces tú vas a poder avanzar. Tercero, recuerda esas pruebas superadas. ¿Te recuerdas esos valles oscuros donde solamente Dios te ha podido sacar, que tú dices, si no hubiese sido por Dios, yo no estuviese aquí, yo hubiese estado muerto, yo hubiese estado con otra vida, yo hubiese recibido estas consecuencias? Dios me salvó. Dios me sacó de eso. ¿Lo puedes recordar? Porque si tú estás aquí es porque has reconocido que Jesús, que Dios ha hecho algo en tu vida. Y esa es tu memoria espiritual. Va a ser el ancla que te va a ayudar a permanecer en los momentos turbulentos. No dejes que el dolor del presente borre la evidencia del pasado. No dejes que lo que puedes ver y sentir cambie lo que ya sabes de Dios. Y yo entiendo que te sientes débil, pero tu debilidad no te descalifica. Tu duda no te descalifica. Más bien eso es el lugar donde el poder de Cristo puede manifestarse de manera más gloriosa.
Y Él quiere que tú experimentes eso, y Él quiere entonces que otros puedan experimentar el esplendor de su gloria a través de tu debilidad. Segunda forma de ganar perspectiva, mirar hacia afuera, más allá de tus circunstancias. Sé que estás pasando por un momento de dolor, te encierras, pobrecito yo, ¿por qué de Dios estas cosas me pasan a mí? Pero cuando tú empiezas, en vez de mirar hacia adentro, a mirar hacia afuera, la misión continúa. El apóstol Pablo continuó su misión a pesar de que no recibió la respuesta de Dios cuando él estaba rogando, quítame esta espina. Él siguió escribiendo cartas, él siguió predicándole a todo el mundo, él siguió mirando hacia afuera para ver a quién ayudaba, siguió mirando hacia afuera porque él veía el campo de cosecha, porque él se dio cuenta que el sufrimiento no era el final de la historia. Y esa perspectiva es importante si tú quieres ver milagros en tu vida. La capacidad de Pablo para perseverar a pesar de la espina se convirtió en algo poderoso, en una historia poderosa para contarle a otras personas. Su debilidad lo que hacía era magnificar el poder de Dios. Y sabes que tu debilidad puede magnificar el poder de Dios. Y sé que hoy te sientes, pero tú lo dices porque tú no has vivido lo que yo he vivido. Yo no lo digo por eso, yo lo digo porque Pablo. Yo lo digo porque Jesús lo vivieron y dejaron cosas para nosotros. Yo no puedo comprender quizás tu dolor, pero lo que me doy cuenta a través de las escrituras es que hay propósito en el dolor. Hay propósito en el dolor. Y cuando miramos hacia afuera, vemos que Dios sigue obrando a través de personas heridas. Así que Dios puede obrar a través de ti que te sientes herido. Hay personas que encuentran consuelo en medio del duelo. Hay personas que encuentran su ministerio más poderoso a través del dolor más profundo que experimentaron. Una de las cosas que yo me doy cuenta es que Dios tiene un plan para sacar el triunfo de la tragedia. Y yo entiendo que te puedes estar decepcionando porque los milagros no han llegado, pero Dios sacará un triunfo de tu tragedia. Tu historia, con todo y espinas, puede ser usada para llevar a Cristo a otras personas. Para llevar a Cristo a otras personas. Y tercero, mirar hacia arriba. Una nueva definición. Necesitas cambiar de perspectiva. Necesitas una nueva definición. Y esto es lo más importante. Tenemos que mirar hacia arriba. Esto significa que dejas que Dios defina tus circunstancias. No al revés. No es que tú dejas que las circunstancias definan a Dios. Es que tú dejas que Dios defina tus circunstancias. Y eso lo cambia todo. El apóstol Pablo, escribiéndole la carta al pueblo de Colosa, dice, Colosenses 3:2, concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, abre los ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas. No, Pablo lo que está diciendo es, mi mirada está puesta en Dios. Por eso yo miro hacia arriba. Por eso le pidió a Dios que le quitara la espina. Pero la respuesta que recibió de arriba comenzó a redefinir por completo su problema. ¿Por qué entonces solamente rogó 3 veces? ¿Por qué solo rogó 3 veces? Porque recibió la respuesta de Dios que le ayudó a cambiar la perspectiva. Y escúchame, esto no es un mensaje de conformismo, es un mensaje de intimidad con Dios. Es un mensaje que te conecta con tu Creador. Pablo pudo seguir adelante solo porque cambió la perspectiva y tomó la perspectiva de Dios. No te estoy diciendo que desfallezcas, que bueno, hasta aquí.
Te estoy diciendo que te acerques, como lo hizo Pablo, para tener entonces una perspectiva diferente. Y esa perspectiva nos las da en 2 Corintios 12:9. Pero él me dijo, entonces hay una certeza, él buscó a Dios y dice, él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Te alcanza. No necesitas algo más. Con eso es suficiente. ¿Con qué? Con su gracia. ¿Por qué? Porque ahí se va a perfeccionar el poder de Dios. Dios no le dijo, aguanta, aguanta Pablo, vamos Pablito, sigue adelante. Dios le dijo, Pablo, tu debilidad es el escenario perfecto para mi poder. Pablo, tu debilidad es el escenario perfecto para mi poder. Si pudiéramos cambiar el nombre de Pablo y pudiéramos colocar tu nombre, ¿cómo sonaría? ¿Pudieras decirlo, José? Mi poder se perfeccionará en tu debilidad. ¿Cómo sonaría para ti? ¿Cómo sonaría con tu nombre? Y fíjate que el milagro no fue la eliminación de la espina, sino la revelación del poder de Dios en medio de esa circunstancia. Y a lo mejor lo que estoy diciendo no es alentador para muchos, porque muchos quisieran ver el milagro completo. Y a lo mejor incluso no es popular. Yo solamente te estoy trayendo la vida del apóstol Pablo. Quiero traer una perspectiva para tu vida, porque puede que Dios te diga que no. Y cuando Dios dice que no, muchas personas se apartan de la fe. Y nosotros no queremos que tú te apartes de la fe, sino que tomes la perspectiva de Dios. Pablo descubrió que Dios estaba cerca. Tú puedes descubrir que Dios está cerca y se preocupa por ti, aunque no de la manera en que tú lo estás esperando. Dios nunca da una carga que no podamos llevar. Y por eso el apóstol Pablo sigue escribiendo, por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades. Tú y yo pudiéramos vivir gustosamente la vida en Cristo, ser seguidores de Cristo aunque Él diga que no. Pudiéramos tú y yo decir gustosamente, haré alarde de mis debilidades, haré alarde de esto que Dios quizás esté diciendo que no va a desaparecer. ¿Para qué? Para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. ¿Quieres ver el poder de Dios sobre tu vida? Haz alarde de tus debilidades. Y la conclusión de Pablo es radical. Pero él encontró la manera de no perder la esperanza. Él encontró la manera, cambiando su perspectiva, se aferró al hecho de que sus circunstancias no reflejaban el poder, la presencia o los sentimientos de Dios hacia él. Y esa promesa es para ti hoy en día. La misma promesa que Pablo puede darnos es la misma promesa para ti. El poder de Dios se perfeccionará en tu vida, en tu debilidad. El amor de Dios permanecerá en tu vida a pesar de tu debilidad y la presencia de Dios será constante siempre que tengas una debilidad. Y eso nos lleva a la enseñanza central de hoy. No dejes que lo que puedes ver y sentir cambie lo que ya sabes de Dios. Una vez más te lo digo, tu debilidad no te descalifica. Es el lugar perfecto donde el poder de Cristo puede manifestarse de manera gloriosa. Por eso, quiero que lo llevemos a la práctica. Quiero que podamos ponerlo en práctica. Quiero que cambiemos la perspectiva. ¿Y cómo lo podemos hacer? Entonces, la aplicación práctica es, mira hacia atrás. Lleva un registro de la fidelidad de Dios en tu vida. En otras palabras, mantén un diario de las bendiciones diarias que Dios te va a dar. De eso que Dios sí te da. Porque muchas veces nos enfocamos en la respuesta del no. Y perdemos mucho la perspectiva porque no vemos todo lo sí. No vemos todo el amor. Entonces mantén un diario de las bendiciones.
Anota los milagros grandes y pequeños que ocurren en tu vida. Comparte tu testimonio de la bondad de Dios con otras personas. Es decir, comienza a hablar de lo que sí está ocurriendo en tu vida. ¿Quieres dejar de quejarte? Entonces vive de esta manera. Comienza a ver todo lo que sí está ocurriendo. Revisa periódicamente esas memorias, esas piedras, esas anclas de tu vida. De esa forma, entonces, vas a poder mirar hacia atrás. Aplicación práctica número 2. Mira hacia afuera. Sirve a alguien más necesitado que tú. A las personas que entran en depresión, que entran en conflictos por el tema de salud mental, le dice, sírvale a otros, porque cambian el enfoque de ellos hacia otros. Y eso empieza a cambiar su perspectiva. Sal de la prisión de tu propio dolor. Necesitas salir de allí. Comienza a cazar historias, a capturar historias, a preguntarle a las personas, y cuéntame tu historia. Y en esas historias te darás cuenta que mucha gente está encontrando gracia en medio del sufrimiento. Comienza a compartir tu lucha con un amigo, con alguien cercano, pero también pregúntale a otros, ¿cómo puedo orar por ti? ¿Cómo puedo orar por ti para cambiar mi enfoque desde mí hacia otros? Y número 3, mira hacia arriba. Deja que la escritura te ayude a ver tus circunstancias desde la perspectiva de Dios. Estudia pasajes sobre la gracia de Dios en el sufrimiento. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste allí a ver, oye Dios, háblame a través de tu palabra? Yo sé que me puedes hablar a través del pastor, del líder de grupo de vida, a través de cualquier persona, pero yo quiero que me hables a mí. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te habló directamente a ti? ¿Cuándo fue la última vez que te metiste, Señor, revélamelo a mí? Yo quiero sentirte a través de tu palabra. Dame tu perspectiva. Y que a través de esos pasajes tú puedas ver la gracia de Dios en el sufrimiento. Empieza a memorizar esas promesas que redefinen tu debilidad. Adora a Dios por quien es, no solo por lo que hace. Bienaventurado aquellos que creyeron y no vieron. La conclusión de Pablo, que pudiera ser mi conclusión, tu conclusión, nuestra conclusión, está ahí en 2 Corintios 12:10. Por eso me regocijo, me alegro en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No por mí, ya tú lo has intentado por tus medios, ya tú lo has intentado con tu fuerza, ya tú lo has intentado con tu autosuficiencia y no te da resultado. Regocíjate por Cristo para que entonces seas fuerte. La espina puede permanecer, pero la gracia de Dios siempre será suficiente. En tu mayor debilidad, tú puedes experimentar su mayor fuerza. En tu mayor debilidad, puedes experimentar milagros. Y de eso se trata esta serie, de milagros, de antes y de ahora. Y Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Mi hermano, mi amigo, invitado que vienes hoy. Yo tengo un Dios que aunque no responda a mis oraciones, que aunque no responda a esos milagros que quiero recibir, me ama.
me cuida, no se aparta de mí. Te pregunto, ¿mi Dios es tu Dios? ¿Cómo es tu Dios? ¿Cómo es tu Dios? ¿Te imaginas construir tu vida alrededor de ese Dios de antes, de ahora y de mañana? Ese Dios que a pesar de tus debilidades puede utilizarte e incluso extender su amor a través de ti a pesar de tus debilidades y que otros puedan conocer de su amor. Que la fe circunstancial pueda menguar tiene que ver con que tú mengues para que crezca Él. Me encantaría orar por ti, así que vamos a orar. Permíteme orar por ti. Querido Dios, te damos gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque tú nos recuerdas que estarás con nosotros todos los días. Ayúdame, ayúdanos a sacar de nuestra mente esa dicotomía donde cuando dices que sí, eres el mejor, eres ese Padre bueno y amoroso, pero cuando pasamos por la prueba, entonces tú eres un Dios lejano, un Dios malvado. Señor, permítenos conectarnos con tu corazón como lo hizo el apóstol Pablo. Trae de tu iluminación para nuestra vida, para que podamos seguir caminando a pesar de que podamos recibir un no como respuesta. Ayúdanos a que nuestra fe no sea circunstancial, sino robusta, una fe que podamos construir sobre ti. Ayúdanos a construir nuestra vida sobre el nombre que es sobre todo nombre, sobre el Dios de ayer, de hoy y de los siglos de los siglos. Hoy, Señor, venimos ante ti porque queremos ver milagros, pero si no los vemos, queremos ver al Dios que según su voluntad responde y queremos sentir tu respuesta para que guíes nuestra vida. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Por eso queremos que esta semana puedas vivir en esta aplicación práctica. Si quieres, tómale foto, llévatela. Hablen de esto en todo lugar, con todas las personas. Eso te ayudará a anclar con el Dios de ayer, de hoy y de los siglos de los siglos. Dios quiere darte más que milagros y en el camino otorgará milagros para ti, para tu vida, para las personas que están a tu alrededor. Pero lo que más quiere es que tú tengas una fe robusta. Así que salgan y vivan una fe robusta, construyan su fe de la manera correcta. Que Dios les bendiga. Gracias por haber venido y estar conectados con la tercera parte. Nos vemos para el cierre la próxima semana. Bye bye.